Pedro Sánchez sigue defendiendo que nunca supo lo que pasaba en su entorno más próximo, ni las sospechas sobre corrupción de Ábalos, Koldo o Cerdá, ni los excesos de su exministro apartado a última hora, ni las denuncias por acoso sexual que salpican a Paco Salazar dentro de la propia Moncloa. Y sin embargo, no faltaron avisos. Él miraba hacia otro lado, pero fue el presidente y nadie más quien eligió a cada uno de ellos y quien decidió que formarían parte de su círculo más cercano. Ahora esas piezas se desploman una tras otra y puede que se sumen más. Y si realmente ignoraba todo, ¿qué garantías tiene este país de que no se estén repitiendo conductas similares en estos momentos? Las encuestas de hoy, aunque solamente reflejan tendencias, muestran ya el desplome de su formación, que incluso pierde apoyos hacia Vox. Un escenario inédito, pero también muy preocupante. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy el epicentro de la polémica política es un hombre que hasta hace unas horas era un absoluto desconocido para la opinión pública. Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en la Moncloa y figura clave en el núcleo duro de Pedro Sánchez. Su cese fulminante como director de Coordinación Política del Gobierno, ratificado hoy en el Consejo de Ministros, llega tras conocerse que actuó como encubridor en los casos de acoso sexual denunciados contra Salazar por varias militantes y trabajadoras de la Moncloa. Denuncias que se presentaron hace 5 meses en el canal interno del partido y que increíblemente quedaron archivadas en un cajón, ignoradas y ralentizadas, dejando a las víctimas totalmente desprotegidas. Ahora, tras la filtración de los detalles, Sánchez asume el error en primera persona, el PSOE pide disculpas tardías y algunas ministras como Pilar Alegría o Ana Redondo insisten en que se actuó con rapidez y con diligencia absoluta. ¿En serio? 5 meses es ser diligente y rápido. Laura Zembranos, buenas noches. Hoy la portavoz del Gobierno asume algún error. José Luis, buenas noches. Pues sí, porque Pilar Alegría, que recordamos, fue pillada hace unas semanas en un restaurante con Paco Salazar cuando ya se conocían informaciones sobre este caso de acoso sexual, hoy ha reconocido que ese encuentro fue un error. Además, mantiene que la actuación del partido fue rápida. Se ha actuado con rapidez y con transparencia desde el primer momento. Sobre el encuentro que tuve, en este caso yo, con Paco Salazar. Y les dije cuando me preguntaron también en su momento que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Un escándalo de acoso sexual que tiene en alerta a los socios del PSOE en el Gobierno. Hoy formaciones como Compromís o Sumar se han pronunciado de forma dura. Le piden a los socialistas que actúen, pero de forma urgente. Los temas relativos a acosos de organizaciones que se resuelvan, eso sí, con urgencia, ¿eh? Es muy importante la urgencia en la investigación de los casos de acoso. Esto lo tenemos clarísimos algunas. No solo tienes que parecer feminista, sino que tienes que serlo. Y el Partido Socialista no ha estado a la altura con estas denuncias de algunas de sus trabajadoras. Por tanto, yo creo que deberían de ponerse mucho las pilas. Pues críticas de los socios y también desde la oposición. Hoy hemos escuchado desde reprochar al PSOE que no den lecciones de feminismo hasta alusiones directas a la nueva fiscal general en esta materia. Hay una buena noticia y es que la nueva fiscal general del Estado se declara feminista y experta en violencia y acoso contra la mujer. Por tanto, en ella confiamos y todas las mujeres de España estamos expectantes para ver su trabajo y cómo va a actuar en estos casos de acoso a mujeres en la Moncloa. Todos estos que se pasan la vida acusando a los demás de machistas, ahora quieren vender que ha sido un cese fulminante, cuando no lo destituyen por lo que hizo, lo destituyen porque ha salido a la luz. ¿Cuántos casos más de acoso, corrupción y robo oculta el Partido Socialista? Bueno, hoy hemos querido conocer su opinión sobre si esta polémica afectará al voto femenino y feminista del Partido Socialista. Laura, recuérdanos la pregunta publicada en nuestras redes sociales y el resultado final.
Sí, en nuestro perfil de la red social X les hemos lanzado una pregunta como cada día para que puedan interactuar con nosotros. Hoy ha sido esta: si creen que el caso Salazar tendrá un efecto negativo en el voto femenino hacia el PSOE. El 63% de nuestros votantes creen que sí, que puede hacer que menos mujeres apoyen en las urnas a los socialistas, mientras que el otro 37% considera que no afectará. Bueno, pues hoy es 9 de diciembre y además de ser el santo de los que se llamen Cipriano o Leocadia, por ejemplo, también es el cumpleaños de José Luis Ábalos. Y fíjense qué coincidencia, es el Día Internacional contra la Corrupción. Bueno, pues como regalo al PSOE, el exsecretario de Organización ha dejado otra entrevista en OK Diario en la que deja claro que el dinero en efectivo en Ferraz, que ahora se está investigando, lo cobraban todos los miembros del Comité Federal Socialista. Sí, seguimos conociendo extractos de esa entrevista a Ábalos en OK Diario. En ella la verdad es que no se muerde la lengua el exsecretario de Organización del PSOE. Confiesa que los pagos en efectivo eran habituales y que se pagaba a todo el mundo así. No era solo a él y a Koldo. Esto es una larga cultura. Sí. ¿Ha pagado toda la vida en metálico? Sí, sí. Y se pagaba en metálico hasta... ¿En qué año? Yo creo que en el 21 ya. Pero hay veces cuando uno ha estado viendo las informaciones parece que solamente Ábalos y Koldo cobraban dinero del PSOE o, digamos, se les satisfacían gastos ocasionados. Parece que solamente cobrábamos los dos, ¿eh? Y encima en efectivo los dos. Pues no, cobraban todos de la misma forma, por el mismo sistema. O sea, que todos cobraban en efectivo en el partido, hasta el año 21. Ahí, o todos cobraban en efectivo o todos por transferencia. Esa es la norma. Bueno, vamos con la otra noticia del día, y es que por fin, después de 19 días, conocemos la sentencia que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, con 5 votos a favor y 2 en contra, y que como conclusión sostiene que no se puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. Laura, el Supremo tiene en cuenta el borrado del móvil, la nota de prensa que mandó redactar, y dice que queda probado que fue García Ortiz o una persona de su entorno el que filtró el documento con datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sí, José Luis, vamos a desglosar la sentencia, pero antes recordamos lo que ya sabíamos con el fallo, que en ella se condena a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación, a 7.200 euros de multa y a una indemnización de 10.000 euros a González Amador. Hoy, 19 días después, hemos conocido la sentencia. Es esta, un documento de 233 páginas en el que el Tribunal Supremo argumenta que el fiscal no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito y que tras el juicio se trata de un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que permite afirmar que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo. Recordamos, para su publicación en la cadena SER. La sentencia además añade que el fiscal reconoce indirectamente su participación en la filtración al responder con un significativo "eso ahora no importa". Eso se extrae de una declaración del testimonio de la fiscal Lastra durante el juicio y que, recordarán, se lo contamos aquí en Cuestión de Prioridades. Y con todo esto, la sentencia concluye que el correo tuvo que salir de la Fiscalía General. Hoy el Partido Popular reiteraba que esta sentencia demuestra que García Ortiz cometió un delito, mientras que Sánchez argumenta que Ayuso es la que tiene que pedir perdón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso. Ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. Estábamos esperando esa sentencia para leer los fundamentos de derecho y ver efectivamente cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito. Bueno, pues muchos asuntos tenemos hoy para debatir en Cuestión de Prioridades. Paso ya a presentar a los contertulios que me van a acompañar esta noche. Hoy Ángela Vera, La Sexta, le ha permitido, después de tantos directos, está todo el día en directo esta mujer, y hoy puede hacernos un hueco aquí en Cuestión de Prioridades. Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros, Ángela. Gracias. Juan Malamed, buenas noches. Muy buenas noches. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de hablar del fiscal general del Estado, quiero hablar con Juanma porque veíamos antes esa entrevista que le hacía OK Diario a Ábalos, pero tú le entrevistaste a su hijo, a Víctor Ábalos, la semana pasada, lo contamos. Y al propio Ábalos. Y al propio Ábalos también. ¿Has visto
entiendo, algunas pruebas, ¿no? Decía Lucía Méndez el otro día aquí, compañera tuya, que algo has visto en esa reunión, no sé si se podrán publicar o no, pero son solventes. ¿Tiene Ábalos material suficiente como para cargar y hacer poner nervioso al gobierno? ¿O todo es una estrategia de defensa y la técnica del ventilador para manchar a todos? No, como estrategia de defensa es equivocada y tardía. Yo creo que ya no es momento de amedrentar o de intentar llegar a un acuerdo con Fiscalía a cambio de autoinculparse, como hizo Aldama. Y sí que creo que Ábalos tiene dos mantas. Para mí está empezando a tirar muy tarde de ellas, pero dos mantas. Primero, el propio disco duro que tiene aquí en el cerebro. Él era la mano derecha de Pedro Sánchez, era una persona con la que hablaba todos los días absolutamente de todo y sabe todo de Pedro Sánchez, todas las intimidades políticas y personales. Pero hay pruebas, Juanma. Eso es, digamos, lo que él sabe. Y segunda manta, los documentos. Tiene documentos y a mí me consta. Lo que no sé es hasta dónde va a tirar de ellos. Yo conozco algunos que no son para tumbar al gobierno, pero que sí que son significativos y serían noticia de portada, obviamente. Hasta dónde va a tirar desde la cárcel depende ni siquiera solo de él mismo, sino también de su hijo Víctor Ábalos, que es el que está un poco llevando ahora la estrategia defensiva de todo lo que tienen, de las pruebas, de los mensajes, de todo lo que ha acumulado José Luis Ábalos. Yo ya te digo que me parece un poco tarde para tirar de la manta, habría que haber tirado hace unos meses y la cosa habría sido muy distinta. Dicho lo cual, el propio Ábalos dice que quien tiene de verdad munición es Koldo. Koldo lo grababa todo. Koldo tenía 20 y tantos teléfonos. Hay 5 que se están desencriptando ahora y que parece ser que se han conseguido entrar en ellos con éxito. Lo que hay ahí solo lo sabe Koldo. Eso es un magma absolutamente letal. Puede ser letal para el gobierno porque grababa absolutamente todo. Si no fuera por las grabaciones de Koldo, no sabríamos quién es Santos Cerdán. Nos engañó a todos. No habría entrado en prisión. No sabríamos que era el vértice y la cúspide de esta trama presunta de criminalidad. No habríamos llegado al final de las mordidas de Servinavar con Acciona. No podríamos estar hablando de los corruptores. Todo eso vino por los audios de Koldo, con lo cual hay mucho todavía que conocer, pero creo que es tarde. Y mucho que temer del gobierno a Koldo. Por eso quizá entró más tranquilo que Ábalos en la cárcel. Vamos ya con la sentencia del fiscal general del Estado. Ya la conocemos, por fin. Yo no sé si, Ángela, Maite, es lo que esperabais. Está bien argumentada, es sólida, o como ha dicho esta tarde Óscar López, hay guiones de Hollywood con menos creatividad que esta sentencia. Escuchábamos también al presidente del gobierno. Maite. Bueno, incluso hay respuestas por parte de un gobierno más creativas que las que ha tenido Óscar López, que, en fin, yo creo que, primero, que un ministro vaya a una televisión a responder a una sentencia sin haberle dado tiempo a leerla, creo que en esto ha sido mucho más honesta la portavoz Pilar Alegría, que ha dicho que primero había que leerla. Luego saldrá en tromba también, como todo el gobierno. Yo creo que es contundente y, sobre todo, yo creo que manda un mensaje muy de fondo para el gobierno, y es decir, para el gobierno y para las instituciones, y es que aquellos que están en la cúspide, que están en la cumbre del poder, no tienen ningún tipo de derecho a hacer lo que les dé la gana, que tienen unas leyes que les limitan, que el fin no justifica los medios, que un fiscal, como dijo Lastra, la fiscal Lastra lo dijo ante el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado no está para rebatir relatos, no está para corregir a determinados medios de comunicación, no está para ampliar informaciones, que eso se pudo hacer muy fácilmente si se quería rectificar una información que a lo mejor era parcial o que no era la que la Fiscalía consideraba que era la verdad. Se podía haber dicho perfectamente: esta información no responde a la realidad porque la Fiscalía no es la que ha propuesto no sé qué, no sé cuál, y ha sido el propio abogado del encausado el que se ha puesto en contacto con la Fiscalía. Era tan fácil como eso. Todo lo que hizo el fiscal general del Estado, yo creo que solidifica esa sentencia. ¿Por qué? Porque, para empezar, él borró todos sus mensajes. Una persona que podría haberse exonerado en esta sentencia y le podía haber demostrado a la justicia que no había participado en la filtración, era tan fácil como que no hubiera borrado los mensajes. Puede dar todo tipo de excusas, de que el sistema había que resetearlo, cosa que no se ha demostrado. En segundo lugar, luego ha habido mucho ruido mediático, pero al final el que tomó la decisión, según 5 jueces, que por cierto son... Bueno, es que los medios, o muchos periodistas, nos hemos colocado en los dos extremos. Sí, o defendíamos hasta el final, o acusábamos, pero claro, sin ningún tipo de prueba. Pero al final, José Luis, la justicia está por encima de los periodistas, de los activistas, porque no todos los periodistas que han hablado en esto son solo periodistas. Yo he escuchado a periodistas ponerse del lado del fiscal. Tú le puedes decir al Supremo
quién te ha filtrado o no, acogiéndote al secreto profesional, pero eso de exonerar a una persona que está siendo juzgada, como yo he escuchado de compañeros, a mí me parece que no responde a la labor del periodista. Pero dicho todo esto, la sentencia lo que dice es que quebrantó la obligación, el deber de reservar una información que estaba en su poder, que no estaba en ese momento en su poder, que accedió a ella exigiéndoselo a sus colaboradores, como quedó patente en los mensajes a los que tuvo acceso la investigación. Por lo tanto, quebró una obligación que tenía como fiscal general. Yo creo que por eso decía que es un mensaje que trasciende lo que le ha pasado al señor García Ortiz. Al que el Tribunal Supremo, por cierto, ensalza como profesional, porque una cosa no quita la otra. Yo creo que el señor García Ortiz se quitó el traje de fiscal general y se puso el de... Llámale como quieras, hace pocos días pero afín al gobierno. Al juez García Castellón y me dijo lo mismo. Es un gran fiscal y es una buena persona, además. Pero yo creo que también hoy se traslada un mensaje muy bueno a la ciudadanía. El sistema funciona y la separación de poderes también. Ángela, ¿cómo lo ves? Y que el fiscal lo hizo porque alguien se lo pidió de más arriba, ¿no? De la Moncloa. Yo creo que la atribución de la autoría de la filtración es un poco débil en este caso, por eso, porque en la sentencia sí que dicen que esa filtración del correo del abogado de González Amador la hizo el fiscal o una tercera persona, y yo creo que por eso recuperan el tema de la nota de la Fiscalía. Pero con su conocimiento. Sí, sí, por supuesto, pero yo Importante, creo que... no lo hizo per se, la persona que pudiera ser no lo hizo per se, lo hizo con el conocimiento del fiscal general del Estado. Y recuperan el tema de la nota porque efectivamente él sí que mandó realizar esa nota, ¿no? ¿Es a lo que se va a agarrar el PSOE y el Gobierno, a esa tercera persona que no es el fiscal general del Estado? Pues yo creo que lo van a utilizar porque además en la sentencia, bueno, pues como queda reflejado, y de hecho ya en las redes sociales, etcétera, y en las declaraciones que estamos viendo están tirando, ¿no? de ese hilo, y decían, ha hablado Óscar López. Ha hablado Óscar López con esos términos porque esto es un éxito de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete, que efectivamente era una información no veraz y vieron el hueco por donde meterse y realmente les ha salido bastante bien políticamente hablando y bueno, vamos a ir viendo estos días también cómo van reaccionando, pero bueno, por parte, por ejemplo, del Partido Popular, a quien han dejado hoy vía libre totalmente a esa primera reacción es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde luego, vamos, es un éxito de su equipo. Por cierto, estoy leyendo aquí un tuit de Miguel Ángel Rodríguez, hace referencia a... Bueno, coge un vídeo de Pedro Sánchez, este último que acabamos de ver, y leo textualmente: estás hundido, eres un dictador, hoy tendría que caer tu gobierno, solo hay que ver tu cara, Ayuso te gana de largo, tú no puedes salir a la calle, ahí la admiran, tú y tu familia y tus adjuntos vais para adelante. A mí esas cosas me sobran, Juanma, pero bueno, es parte de la política de estos momentos. Absolutamente, y en este caso el fiscal general ha sobrado por todos los lados, por todos los lados. A mí me ha entristecido muchísimo ver a periodistas repartir culpabilidades e inocencias. Eso es cuestión de los jueces, nada menos que de magistrados del Tribunal Supremo, como para meternos nosotros a ser más listos que ellos. Me ha entristecido muchísimo, efectivamente, quienes han traspasado la línea del activismo por todos lados. Y me entristece también la labor de Miguel Ángel Rodríguez, por mucho que haya tenido éxito. La propia sentencia le pone la cara colorada cuando dice que eso de que la investigación o el intento de pacto por parte de la Fiscalía con el señor González Amador se frenó por órdenes de arriba, era, dice literalmente la sentencia, una especulación gratuita de Miguel Ángel Rodríguez que en ningún momento estaba en la primera información, veraz, por cierto, por parte del Supremo, del diario El Mundo, que hablaba de uno de los dos correos, el único al que había accedido el mundo, en el que se ofrecía un acuerdo por parte de la Fiscalía, cosa que ha quedado también probada en esta sentencia, ¿no? Sobre el fondo de la cuestión, yo creo que lo más importante, y se habla muy poco de ello, es la erosión de la institución. Decía Pedro Sánchez en el vídeo que hemos visto antes, él lo que hizo fue defender la institución. Todo lo contrario. Las instituciones están por encima de las personas, siempre. Pero incluso si tú íntimamente sabes que eres inocente, que puede quedar esa duda, porque se ha condenado con prueba indiciaria, no hay una pistola humeante, incluso si tú íntimamente sabes que eres inocente, te tienes que ir de la Fiscalía porque vas a perjudicar a la institución. Y las instituciones son fundamentales, son los pilares de carga de nuestro sistema democrático y constitucional. Luego, sobre el fondo de la cuestión, la condena, es verdad, que se basa sobre una zona oscura, un punto negro, que es que no sabemos si él filtró o no. Lo que sí sabemos es que él tuvo la vocación de incumplir su deber de custodia, porque sabemos que a las 9:38 minutos, justo después de conocerse la noticia del Mundo, él ya estaba dictando
párrafos para una nota. En cuanto pide los documentos, que luego se filtran en parte, él ya está dictando una nota de prensa en la que se revelarían por primera vez esos párrafos. Con lo cual, la vocación del fiscal general fue incumplir ese deber de custodia y yo creo que eso ha pesado mucho en la sentencia. Pero luego, llegar a saber si él fue o uno de sus colaboradores quien se lo filtró a la SER, yo creo que es técnicamente imposible para los magistrados. Y ahí queda ya la pericia jurídica de ellos, que lo sentencian por descarte. Yo entiendo que eso intelectualmente es complicado de sostener, pero jurídicamente no hay que ponerle ni un pero porque son el Supremo y las sentencias se acatan. Cinco magistrados que son la élite. Por eso. En segundo lugar, no siempre hay pistola humeante. Hay veces que no hay ni cuerpo y se juzga y se sentencia a los culpables. Y yo creo que aquí hay una cosa clarísima. Cuando el señor García Ortiz comunica con la fiscal Lastra y le dice nos van a ganar el relato, es que quiere contarle a los ciudadanos su propio relato. Y yo insisto, la fiscal Lastra le dice al Supremo, esto era muy fácil de hacer, no como se hizo. Es decir, da igual, y además da igual que se hubiera publicado unos días antes, unas horas antes. Él tenía la obligación de custodiar y quebrantó un deber, que yo creo que es fundamental, porque la Fiscalía intenta y tiene que buscar siempre la legalidad y acusar a los que son de verdad culpables. Lo que hizo este señor, si es que lo hizo él, o por mandato suyo lo hizo terceras personas, y como decía Ángela, mandatados por alguien por arriba, que probablemente le trascendía a él, desde luego yo creo que es el incumplimiento de sus funciones. Vamos a avanzar porque... No lo sé, porque fue muy inmediato, tan inmediato que es muy difícil que recibieran una Está claro que ha habido dos declaraciones, la de la fiscal Lastra y también la de la jefa de comunicación, que ha sido claves. Quiero preguntaros por el caso Salazar. Ángela, estamos fiscal general del Estado, casos de corrupción, pero yo no sé si el caso Salazar es el que más daño puede hacer al Partido Socialista y si finalmente ese voto feminista, ese voto de las mujeres, se va a notar en las urnas. Yo creo que sí, de hecho luego veremos, ¿no? Una encuesta también que va a sacar, sí, que ha sacado El Mundo, que ha sacado el diario de la MED, que dice que Vox se lleva parte, ¿no?, de ese voto, del Partido Socialista en 2 meses, que también es cuando estamos conociendo estos últimos casos. Lo de Francisco Salazar sale en julio, justo el día de ese Comité Federal del Partido Socialista, una información de Esther Palomera y de José Enrique Monrosi, el diario.es, y a partir de ahí yo creo que en las encuestas se está viendo cómo está perdiendo más aún el Partido Socialista ese voto femenino. Pues yo creo que sí, y que les hace incluso más daño que el tema de la corrupción, el tema de José Luis Ábalos de Cerdán, porque también hay una parte en estos dos casos de Ábalos y Cerdán en los que pues había una actitud con las mujeres bastante vergonzosa, también lo hemos escuchado en esos audios, ¿no? Y yo creo que al Partido Socialista... Se entremezcla todo, está claro. Sí, se entremezcla, pero que también es verdad que luego, hablando en la calle, la gente con la que más se queda es qué horror cómo hablaban de estas chicas, más allá de todo lo que han podido robar, ¿no? Entonces yo creo que sí que les puede hacer daño y sobre todo, el Partido Socialista, ¿no?, que va de que este gobierno, de que es el más feminista de la historia, la actuación que ha tenido o la que no ha tenido, porque lo que han hecho con Paco Salazar es encubrir a un presunto acosador sexual, no han hecho caso a las denuncias, han intentado callar a las presuntas víctimas, han intentado colocar a Paco Salazar en otros puestos, lo decía Ferreras el otro día, por ejemplo, en el programa, en el Rojo Vivo de La Sexta, han llamado embajadas para colocar a Paco Salazar, y lo que está haciendo también ahora mismo el gobierno pues es cortar cabezas, ¿no?, para intentar que esto no suba. Lo hicieron con él, hoy lo han hecho con Antonio Hernando, con la mano derecha de Salazar, y yo creo que no han estado a la altura y que nos han tomado por tontos. Sobre todo escuchábamos decir que han actuado con celeridad y rapidez. Pues, hombre, 5 meses y han intentado esconder todo, pues no me parece. Yo, fíjate, me parece bastante consecuente que hoy Pilar Alegría quizá también tenga una trastienda electoral, el pedir perdón por ese error. Luego hablaremos también de lo que pueda ocurrir en Aragón. Torpeza. Ha dicho torpeza, sí, pero claro, seguir insistiendo, ella y Ana Redondo, que han actuado con diligencia y rapidez cuando hace 5 meses que se presentaron estas denuncias. Juanma, Maite, ¿cómo lo veis? ¿Esto puede seguir? ¿Puede haber más denuncias? ¿Esto acaba de empezar o...? Sí, a ver, las víctimas desde luego hoy por hoy no tienen ningún incentivo adicional para denunciar dentro del Partido Socialista, visto lo que se ha hecho congelando las denuncias de acoso que pesaban sobre Paco Salazar. Es tristísimo, estoy totalmente de acuerdo
con Ángela Vera. Yo creo que esto es un golpe muy, muy duro a una médula de votantes fundamental para el Partido Socialista, como es el de las mujeres feministas y la lucha contra la violencia machista. Ha dejado muy tocadas a quienes han participado, a Pilar Bernabé, que es la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, a Rebeca Torró, que es la secretaria de Organización, que desaparecida, por cierto. Tampoco ha hecho Yo nada. quiero escucharla, de verdad, quiero escuchar qué opina sobre todo esto. A Pilar Alegría, a la que le va a perseguir esta foto de aquí a que haya elecciones en Aragón Montero, todos los días. A María Jesús Montero, que ha auspiciado siempre una conexión muy importante con Paco Salazar y que no se desmarcó de él en los días siguientes, a la ministra de Igualdad. Yo entiendo que no son ellas las protagonistas, que es Paco Salazar y que siempre acaban pagando las mujeres con los casos de machismo. Pero al Partido Socialista, que se dice a sí mismo el partido que más defiende a las mujeres, hay que exigirle un poquito más. Y yo creo que el listón que se tienen que poner es superior al que le ponen ellos a los demás. Y si ni siquiera cumplen el de los demás, pues estamos finos, ¿no? La credibilidad nace de la coherencia, que cuando el caso es tuyo, tú actúes igual que si el caso fuera del rival, con la misma contundencia. Y eso no se ha hecho lo contrario. ¿Por qué? Por el poder que tenía Paco Salazar. En el hiperliderazgo que hay ahora mismo en la política, el poder no te lo da el cargo. Fíjate, Rebeca Torró, no te lo da el cargo, el poder. El poder te lo da la cercanía al líder. Y Paco Salazar es muy cercano a Pedro Sánchez. Tan cercano que cuando lo quisieron laminar lo recuperó. ¿Cuántos cargos fontaneros, muchos de ellos, que desconocemos públicamente y mediáticamente, que realmente tienen un poder casi omnímodo, ¿no?, dentro de los partidos? Es que Paco Salazar, como antes decía Ángela, aquella mañana del Comité Federal, si no es porque nuestros compañeros del diario.es publican lo que publican, iba de cabeza a la Secretaría de Organización. Hubiera sido un camino perfecto. Ábalos, Santos Cerdán y Salazar. En ese momento, efectivamente, se le retira de esa carrera, luego se le intenta colocar y se tiran 5 meses con los expedientes de las denunciantes, que las denunciantes efectivamente no tendrán ningún incentivo, como dice Juanma, pero han seguido batallando. Y por eso han hablado con nuestros compañeros y por eso nuestros compañeros 5 meses después han vuelto a publicarlo, porque ellas se daban cuenta que había desaparecido del sistema, que esto de los comités antiacoso, los observatorios, las comisiones y todas estas nomenclaturas que tienen los partidos de izquierda para luchar contra la violencia de género o contra el acoso sexual, luego se quedan en nada porque terminan en un cajón escondidos. Y 5 meses después se vuelve a publicar. Y solo por eso Pilar Alegría hoy pide disculpas, porque tiene la carrera electoral aragonesa a la vuelta de la esquina, y a mí lo que me llama la atención siempre es por qué las mujeres de la izquierda utilizan y repiten el mismo patrón. Pasó con Podemos. Recordad a Mónica García en ruedas de prensa defendiendo a Errejón. Recordad a todas las mujeres de Más Madrid diciendo que nunca, la propia Yolanda Díaz, que nunca se habían imaginado que Errejón hiciera nada de eso. Pero alguien me puede a mí hacer creer, nosotros que hemos trabajado y trabajamos en periódicos, en medios de comunicación, que todo se sabe, que en el Palacio de la Moncloa, el corazón del poder, no llegó jamás a Pedro Sánchez, a un colaborador, a un jefe de gabinete, que Paco Salazar, una de sus personas de confianza, de sus asesores, no una vez ni dos, no con una mujer ni con dos, con más de 3, con 4, se sobrepasaba, hacía comentarios soeces, sexualizaba cualquier conversación. ¿Eso no le va a llegar al presidente del gobierno? Bueno, pues, que alguien me pueda a mí hacer creer esto, que tuvo que leerlo en la prensa y luego además ocultarlo durante 5 meses. Y claro, si todo va a quedar en no lo sabíamos, esto ha sido un error, ha sido una torpeza, yo lamento haber comido. Yo creo que es más difícil, que le llegue eso al presidente. Comiendo con él, si no ni eso tampoco. Pero es más difícil que le llegue al presidente este tipo de testimonios o de No. Que los casos de corrupción. Fíjate, los casos de corrupción creo que era algo más evidente porque eso a nivel empresarial, a nivel político, era como más extendido. Pero hablamos de 4 víctimas. José Luis, siempre hay una persona que está enfrentada a Salazar y que se lo cuenta a alguien, que se lo cuenta al presidente del gobierno. Yo no me creo nada de eso. Yo he trabajado en organizaciones de medios de comunicación donde todo se sabe y determinadas cosas se saben, que están pasando en el despacho de al lado. Igual no sabes el detalle, Claro, no tienes la conversación. Oye, ¿sabes que Paco Salazar? Es evidente que se sabía. Bueno, como dijo Feijóo, que era un guarro. Era una persona cercana. Pues vamos a ver ya, porque todo esto ya está afectando a las encuestas. Hoy es día de ello en toda la prensa de nuestro país. Todas coinciden en un giro a la derecha de los votantes. El PP sube, Vox se dispara y el PSOE cae en todos los barómetros, precisamente por todos los escándalos que le rodean. Incluso en una de ellas se confirma una tendencia que muchos ya sospechaban. Votantes del PSOE se empiezan a ir a Vox y la cifra es considerable. Laura, vamos a empezar con la encuesta del diario El Mundo.
Si según este sondeo la suma de PP y Vox superaría los 200 diputados. En concreto, el Partido Popular alcanzaría los 143 y Vox los 57. Recordamos que la mayoría absoluta está en 176. Los socialistas bajan en representatividad hasta los 108 y Sumar caería hasta tan solo 11 diputados. Además, esta encuesta del Mundo, tal y como comentabais en la tertulia, nos deja otro dato que puede sorprender a muchos: la transferencia de votos entre partidos no precisamente cercanos. Al menos 268.000 votantes que eligieron al Partido Socialista en las pasadas elecciones, hoy en día confirman que apoyarían a Vox. Y vamos con otra encuesta, en este caso la que ofrece El Español, que refleja una caída aún más pronunciada de los diputados que obtendría el Partido Socialista. El PSOE se quedaría a punto de bajar de los 100. Según este sondeo, se obtendría 102. Sumar se quedaría también en 11 y tanto Partido Popular como Vox obtendrían una subida más fuerte, con 2 diputados más que los que presagiaba la anterior encuesta, hasta 145 y 59 representantes. Esto supondría que los populares podrían gobernar en solitario sin el apoyo de los de Abascal. Y en este repaso de sondeos electorales por los periódicos les destacamos hoy un titular del País. Los votantes del Partido Popular prefieren a Isabel Díaz Ayuso por encima incluso que su presidente. Según esta encuesta, Feijóo obtiene una nota de sus votantes de un 7,2, mientras que Ayuso roza el notable alto y la valoran con un 7,9. Bueno, pues estamos a 3 meses de las elecciones en Castilla y León. Antes el 21 son las de Extremadura y veremos las de Aragón. Ahora le voy a preguntar a Ángela Vera. Y la oposición tiene que intentar desgastar, como sea, al candidato del PP. El PSOE ha forzado hoy a Mañueco a comparecer en las Cortes Regionales por el caso de la trama eólica que actualmente se está juzgando en la Audiencia Provincial de Valladolid. Trata de involucrar a Mañueco porque en aquella época, hace ya casi más de 20 años, cuando el presidente era Herrera y el consejero que gestionaba estos proyectos era Tomás Villanueva, bueno, pues el actual presidente de la Junta era consejero. Hoy Mañueco ha vuelto a insistir que nada tuvo que ver con todo aquello y que él no va a recibir lecciones de corrupción del Partido Socialista. Sí, y una cosa que podemos destacar, porque no suele ser lo habitual, la brevedad de la intervención de Mañueco. En su primer turno de palabra, tan solo 2 minutos y medio, y en el segundo apenas 5 minutos. En ellos el presidente de la Junta se ha desvinculado de la trama, dice que él no sabe nada y la oposición lo critica. Lo van a ver. Soy completamente ajeno a los hechos investigados. Nada tuve que ver y nada tengo que ver en estos momentos. Usted siempre estuvo ahí, mientras Castilla y León era golpeada por la corrupción de los gobiernos de su partido, del Partido Popular. Usted estaba sentado en esa mesa del Consejo de Gobierno. Ustedes ya estaban procesados, pero ahora ustedes ya están condenados. Eso cambia bastante las cosas. La gente está hasta las narices. Ustedes, tan exigentes con la banda del Peugeot, son tan tibios con el clan de Valladolid. En estos cargos usted tenía la obligación de vigilar. Como mínimo hay culpa invigilando. ¿Cómo será este caso de corrupción que la Fiscalía pide para el señor Delgado 42 años de cárcel y 239 millones de euros en multa? La sociedad tiene derecho a saber qué pasó. Ángela, estamos en periodo preelectoral, casi electoral en Castilla y León. Somos la siguiente después de Extremadura, aunque antes me decías que quizá no. Quizá no. Quizá no. Quizá no. Haya 2 por delante. Quizá Aragón, en los próximos días vamos a ver cómo Jorge Azcón, el presidente aragonés, va a disolver las Cortes. Hoy ha empezado a negociar los presupuestos. Hoy se ha reunido con Teruel Existe, con el PAR, con el Partido Aragonés y con Vox. De hecho, esta misma tarde se ha reunido con Vox a las 5 de la tarde. Y bueno, las posturas están muy alejadas, no va a haber presupuestos y la MED también tiene esta información. Lo más posible es que veamos el lunes que viene, antes incluso que de las elecciones de María Guardiola, antes de ver ese resultado, a Jorge Azcón disolviendo las Cortes para ir a unas elecciones en el mes de febrero. En este caso, si lo hace el día 15, serían el 8 de febrero. 21 de diciembre Extremadura, 8 de febrero Aragón. 8-15 de febrero en esa horquilla Aragón. 15 de marzo Castilla y León. Eso es.
primera ¿Eso es bueno para el Partido Popular, tenerlas diseminadas y no hacer ese gran domingo electoral del que tanto se... Es que a mí nadie me dijo nunca, en el PP, la verdad, mis fuentes nunca me dijeron que quisieran un superdomingo, como se denominó. Ellos querían eso, un carrusel electoral para ir sumando lo que ellos pensaban que iban a ser mayorías más suficientes, más amplias. Yo creo que también se van a encontrar con un Vox más fuerte en los territorios, así que no sé si realmente esa teoría que querían, ese marco, ¿no?, que querían vendernos también en la Dirección Nacional se va a cumplir, pero sí, vamos, o sea, realmente Feijóo deja actuar a los varones y presidentes autonómicos, pero aquí nadie hace nada sin el ok también de la dirección, ¿eh? Entonces, si Azcón hace realmente ese movimiento y no lo pone con Mañueco, es porque a Feijóo también le parece bien. Interesa. Juanma, Vox le roba en los últimos 3 meses, casi no llega a los 300.000 votos al PSOE, en el caladero de la clase obrera, es lo que publicáis hoy en el diario El Mundo. ¿A qué se debe? ¿Al cambio de discurso de Ábalos, más cercano a las clases medias, hablando de los problemas de la vivienda? También quizá el cambio de caras que está habiendo en Vox, sobre todo en algunos parlamentarios. Sí, el cambio de caras yo creo que responde a la estrategia que hay detrás para intentar entrar en las zonas urbanas, sobre todo de la periferia de Madrid y de Barcelona, tradicionales caladeros del Partido Socialista, en los que hay un descontento porque se ve como dentro de la refriega política todo el rato hablamos, y lo hemos visto muy bien con lo del fiscal general del Estado, del y tú más, el y tú también, en la corrupción igual y tal, pero nunca se habla de las condiciones materiales de la gente. El Vox, yo creo que acertadamente, no comparto ni uno solo de los postulados cómo lo hace, pero acertadamente ha ido a hablarle a la gente de las condiciones materiales, de cómo mejorar la vivienda, bueno, su acceso lleva a la 2 vivienda. días, quiero decir, Lleva muy poco, hace bien poco no hablaba de eso. Lleva muy poco, pero ha tocado una tecla, yo creo, acertada, de la seguridad. Está hablando de demografía. Luego, en términos muy xenófobos de inmigración, pero está liderando el debate de inmigración. Yo creo que en un momento de brazos caídos del Partido Socialista en el electorado feminista, etcétera, hay una traslación del voto muy clara, que normalmente se iba siempre al Partido Popular y que ahora estamos viendo incluso que da el salto directamente a Vox. Vox hoy por hoy capitaliza mejor que nadie un estado de ánimo, un cabreo fundamental contra el gobierno y contra, ya digo, la situación micro de la gente, de una gente que dice, pero no va tan bien la economía y yo no llego a fin de mes, soy joven y no tengo empleo. Solo he vivido en crisis, que eso les pasa a muchísimos jóvenes que tienen una ansiedad bestial porque no han conocido otra cosa. A ellos nunca les ha ido bien y le estamos hablando de garantizar las pensiones de una gente a la que ellos ven súper ajena. Pues a todos esos el populismo de Vox les está ofreciendo una solución fácil para problemas muy complejos. Ya digo yo que no tiene viabilidad ninguna lo que propone Vox, pero tiene seducción. Está seduciendo sobre todo a grandes capas de jóvenes hombres con una política muy testosterónica, muy de aquí vengo yo a poner autoritarismo. Por eso el traje típico de cada comunidad autónoma y salir con el caballo, ¿no? Y es lo que Giuliano da Empoli llama la hora de los depredadores. Están en el mundo entero, desde Donald Trump, Orbán, Putin, la propia Meloni, que llegó al poder vestida de depredadora y ahora ha mutado una vez que está allí. Nigel Farage, que es quien gobierna en la sombra hoy por hoy en Reino Unido porque mueve los hilos. Así todos. España está siendo un poco una excepción, pero Vox yo creo que ha encontrado la tecla que es más Le Pen y menos Meloni. Y están hablando incluso de vivienda, o sea, decía inmigración, etc., pero hablabas de las caras nuevas, han fichado a Carlos Hernández Quero, sí, que es muy buen parlamentario, han apartado a Ortega Smith para ponerle de portavoz adjunto, eso es, joven, que habla muy bien, que tiene una tesis muy interesante y que le están paseando por la periferia, por los municipios periféricos de Madrid y, por ejemplo, está levantando... Desde Ayuso están fijándose en él, por ejemplo, en el equipo de Ayuso están fijándose en él porque, oye, les puede hacer un poquito de daño. De hecho, por ejemplo, a Carlos Quero le llevan también a Extremadura estos días de campaña, es decir, o sea, que le están dando mucho un juego y yo estoy con lo que decía Lamet, yo creo que están consiguiendo por primera vez algo que no habían conseguido ni en el 23 ni en el 19 y es adentrarse realmente en ese voto obrero que lo habían intentado pero no lo habían hecho bien. Ojo, hasta Rufián dijo que le gustaba este diputado. Es que es bastante bueno. Es un dirigismo económico que no casa con Iván Espinosa de los Monteros, con todos los liberales o ultraliberales que tanto miraban a la escuela austriaca de dejar el mercado que se autorregule. No. Lo que están diciendo es vivienda
estatal, pero solo para los españoles, ¿no? El componente racista y Pero es que xenófobo. esto es además inaplicable, efectivamente. Yo creo que esas recetas económicas son aquello de dame un problema difícil que yo te lo soluciono rápidamente. Que aquí lo vivimos, tú has hablado de la ultraderecha, de estos nuevos movimientos, aquí lo vivimos hace unos años también con la izquierda extrema, con Podemos también, que daba unas recetas sencillísimas para solucionar los problemas de los ciudadanos y que, fíjate, ha terminado de forma casi residual, ¿no? Porque al final no han podido hacer y estuvieron en el gobierno. Podemos estuvo en el gobierno y no hizo, y sigue todavía, por lo menos un pequeño residuo sigue en el gobierno y sigue sin hacer nada. Pero esto que decís de que el voto obrero al final se deja seducir y conquistar por la ultraderecha ya pasó en Francia hace 10, 15 años con Le Pen, con Jean-Marie Le Pen, ganó a todos los de izquierdas porque vieron que ni el Partido Comunista, que en Francia desapareció, ni el Partido Socialista, que también estuvo en horísimas bajas, les daban respuestas a los problemas Maite, por ejemplo, me pregunto, gente que vota a la izquierda, que ha votado al Partido Socialista, ¿qué ven en Vox cuando es un partido que no tiene capacidad de gestión y que cuando ha estado en los gobiernos ha salido escopetado? Ya, pero mucha gente... Más allá del populismo que seguía, dice... bueno, mucha gente seguía porque hay alguien que le presta atención a mis problemas. Los jóvenes dirán, por lo menos hablan de las cosas que a mí me interesan. Y además, mi voto va a ser también un poco hostil con los dos partidos sistémicos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un voto desencantado de los partidos que existen y que les dicen, no me habéis solucionado los problemas, no estáis en mi onda, estáis todo el tiempo retroalimentándoos, planteando cuestiones que son de la metapolítica, pero que a los ciudadanos no nos llegan. Y a mí este señor me dice, que yo creo que con trampa, me dice que me los va a solucionar. Un partido que se ha salido de las instituciones. Y a mí lo que me llama la atención y me preocupa es que los ciudadanos, a un partido que se ha salido de las instituciones, que no quiere ser institucional, que no le gusta compartir obligaciones de gobierno, desgastarse, gestión, le premien los ciudadanos, por lo menos en las encuestas. Vamos a ver ahora cuando empiece el carrusel de elecciones. Le premian en las encuestas esas decisiones que tuvo hace unos meses diciendo yo, mira, como con los menores no acompañados no me gustan las decisiones que ha tomado el PP, me salgo. A mí eso sí que me preocupa. Y luego, por terminar una cosa, no me extraña que Pedro Sánchez no adelante elecciones, ¿eh? Porque efectivamente ya con Vox, bueno, pero más baja el al que alimenta, también, por cierto, sí, bueno, da igual, pero estamos hablando de 200 diputados. Es que eso no lo obtuvo, bueno, sí, lo obtuvo Felipe González, pero no lo obtuvo ni Rajoy en sus mejores momentos. Y ahora le preguntaremos a Jaime de los Santos qué tiene que hacer el Partido Popular, Ángela, tú que tienes buenas fuentes ahí siempre en Génova, para revertir esta tendencia, estas encuestas y estos datos disparados de Vox en las próximas elecciones. Pues mira, hay dos vías, ¿no? Hay personas del Partido Popular que creen que tienen que entrar al choque con Vox, que combatirles, que no tienen que dejarse un poco pisar. lo que hemos visto este fin de semana entre Abascal y Feijóo, o entre Guardiola y Abascal en Extremadura, ¿no? La verdad que lo de Guardiola y Abascal ya viene de lejos, es un poco personal también, pero sí, un poco eso, que dicen que no hay que arrollarse más. De hecho, hay varones que creen que cuando han cedido con ellos se han equivocado. Y luego está también una parte que dicen que simplemente hay que dejarles en paz y no entrar en su juego, porque siempre, pues lo típico que dicen, ¿no? Que entre la copia y el original pues van a elegir a Vox, ¿no? Al original. Pero vamos a ir viendo también, yo creo, unas formas de actuar diferentes en cada territorio. Por ejemplo, hemos visto a Pérez Llorca comprándoles todos los marcos, con frases calcadas a las que ha dicho Santiago Abascal durante los últimos años. Ya te digo yo que Jorge Azcón no lo va a hacer y por eso Azcón va a ir a elecciones. Vamos a ver Mañueco, porque Mañueco sí pactó con ellos. Tiene mucha experiencia en pactar con Vox. De hecho, Gallardo fue el primer vicepresidente de la extrema derecha de nuestro país. Vamos a ver. Ahora mismo Mañueco y Vox están a cara de perro todos en las sesiones de control en el Parlamento. Y a ver de a quién Castilla y León. ponen, porque hasta hace poco todo el mundo pensábamos que iba a ser Carlos Pollán, presidente de las Cortes. el presidente de las Cortes actual, pero todo parece indicar que va a ser David Hierro, el portavoz, porque es un perfil mucho más duro. Sí. Ha pasado lo mismo en Extremadura, han puesto a Óscar Fernández cuando iba a ser Pelayo Gordillo, que es un perfil mucho más calmado, parecido al de Pollán. Entonces vamos a ver también cómo Mañueco... ¿Tú crees que eso influye? ¿Crees que la gente conoce a los candidatos de Vox en los territorios donde van? Bueno, a ver, lo que está claro es que la cabeza de cartel, la mejor cabeza de cartel es Abascal, y por eso va. No es que vaya de turista, como dice Guardiola, es que siempre lo ha hecho en todas las elecciones. En el Castilla y León va a estar todos los días también Abascal. Pero es verdad que, por ejemplo, Pollán es un señor más institucional,
tranquilo, que se entiende con Mañueco, que se llevan bien desde hace años, y lo que quieren es eso, pues a quedar de perro todo el rato. Y vamos a David Hierro hoy en las Cortes dando por todas partes, ¿no? Con lo de las eólicas. Bueno, de todos estos asuntos le vamos a preguntar enseguida a Jaime de los Santos, que va a estar aquí en nuestro plató. Así que nada, 5 minutos de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, seguimos en cuestión de prioridades. Hoy tenemos a uno de los perfiles, vamos a decir, más singulares, pero espero que me lo permita el invitado del Congreso, es el diputado del PP. Él es historiador del arte, escritor y, según sus propias palabras, un perfil políticamente incorrecto. Es uno de los azotes del gobierno en el hemiciclo y, al mismo tiempo, una de las personas de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo. Por eso es el responsable nacional de Igualdad y Educación del Partido Popular. Jaime de los Santos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido aquí a Castilla y León Televisión. Un placer. Yo no sé si usted y la leonesa Esther Muñoz son el látigo del gobierno en el Congreso de los Diputados. Al menos ustedes hacen preguntas durísimas, intervenciones, bueno, pues que no dejan títere con cabeza. ¿Usted se siente cómodo siendo a veces un francotirador o en esta política actual de trincheras y de polarización es lo que toca? Todo lo políticamente incorrecto que se debe ser en estos momentos. Lo digo primero por la presentación, que además aplaudo porque es verdad. Aparte de historiador del arte, político y todas estas cosas que tú has recordado, claro que soy políticamente incorrecto, porque en este momento, y teniendo al gobierno que tenemos, lo único que se puede ser es contestatario, porque es inaceptable la degradación de las instituciones a la que nos han llevado. Y en cuanto a si somos o no francotiradores, pasa lo mismo. Cuando quien tienes enfrente no tiene ni moral, ni tiene ningún tipo de brida que le sostenga ante lo que una democracia debería exigirles, los que tenemos la obligación de hacer el control al gobierno, sencillamente lo que les ponemos es frente a un espejo. Y lo sorprendente es que no solamente no responden, que esto lo llevan haciendo desde que Pedro Sánchez llega a la Moncloa, sino que ahora ni siquiera se presentan los miércoles a esa sesión de control. Esta semana, mañana, pues oiga, María Jesús Montero, Pilar Alegría, la ministra de Defensa. Pues ¿por qué? Nadie sabe por qué, pero la razón parece ser que se llama Paco Salazar. No vaya a ser que Esther Muñoz, leonesa, o Jaime de los Santos, o cualquiera de los compañeros y compañeras del Partido Popular les pregunten por esa relación de privilegio, o incluso a Pilar Alegría. Hace un momento les escuchaba que hablaban de las elecciones posibles en la comunidad autónoma de Aragón. Hombre, si la que parece ser que va a ser candidata, después de haber sido purgado el señor Salazar por guarro y por presunto agresor, se va de comilona con él, entiendo, uno, que no quiera presentarse en el hemiciclo a que le hagamos las preguntas que se merece, y dos, dudo mucho que ni siquiera se quiera presentar a esas elecciones. Vamos a ver mañana cuántas de todas las que ha nombrado se presentan en el hemiciclo para esa sesión. Usted lleva el área de igualdad, de luego que no le faltan escándalos para hacer oposición. La ley de solo sí es sí, caso Errejón, pulseras antimaltrato, Paco Salazar, al que hacía referencia. ¿Por qué a la izquierda parece que se le perdona más este tipo de escándalos y en el PP hubiera provocado casi una crisis institucional de primer nivel? ¿O en esta ocasión usted cree, como comentamos antes en la tertulia, que esta vez iba a pasar factura al voto feminista y al voto femenino del Partido Socialista? Yo no creo que a la izquierda se le perdone más. Es que la izquierda, cuando detecta el más mínimo fallo en cualquier partido que simplemente esté en otra posición que la suya, sacan a la calle todo el arsenal de sus propagandistas, porque son los primeros en reventar cualquier situación, y porque en el PP, como sí respetamos, como le decía hace un momento, las instituciones y también el orden que tiene que tener incluso cualquier denuncia de estas características, no abusamos de esas posiciones que nos da ser, en la mayoría de los casos, representantes de los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que ocurre es que la izquierda en general y el Partido Socialista en particular llegaron subidos a un púlpito desde el que creían que estaban en derecho de señalar a cualquiera que no hiciera lo que ellos pensaban que era lo bueno. Una ultraortodoxia que es imposible, pero que además en su caso se ha visto destruida
por puteros, y digo la palabra por más que a la presidenta Armengol le cuando moleste. debo decir putero en el Congreso de los Diputados, sinceramente, creo que flaco favor le hace al lenguaje incluso. Pues usted creo, que además es un gran escritor. Creo que entonces lo que ustedes tienen es poco contacto con el mundo del feminismo de verdad. Hay muchas formas No, de no, decirlo. no. Las mujeres prostituidas, que en este país representan aproximadamente el 90% de las prostitutas, es decir, las mujeres que son víctimas de la trata en el mundo, para que se haga una idea, 45 millones de seres humanos, hablan de puteros, porque son los que someten a esas mujeres a las vejaciones que representan ser utilizadas, porque hay muy pocas mujeres, créame, que se dediquen a la prostitución de forma libre. Por tanto, si esas mujeres, sus defensoras y todos los que pasamos muchas horas de nuestra vida intentando luchar contra esas mafias, los llamamos puteros, es lo que merecen. Y no solamente lo digo yo, lo dice la RAE, lo dice incluso el diccionario de doña María Moliner. A lo que íbamos, si el Partido Socialista no estuviera atravesado por tantos puteros, le puedo hablar de los seres de Andalucía, cuyos fondos para la empleabilidad de los andaluces se gastaban en prostitución y en cocaína, del Tito Berni, del señor Ábalos repartiéndose a estas mujeres con su amigo del alma, Koldo García, o incluso diseñando viajes por España por la cercanía a los locales de prostitución, pues entiéndame, yo no utilizaría mi derecho como representante de los madrileños y las madrileñas a señalar en lo que se han convertido cuando, insisto, se han permitido el lujo hasta hace bien poco de a cualquiera que no fuera como ellos consideran que hay que ser, señalarle y casi siempre intentar tirarle por tierra. Usted ha pedido en varias ocasiones la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Lo va a hacer mañana, creo, también en el Congreso. Mañana volvería a preguntarlo. Mañana volverá. Sabe que es de Castilla y León, que es de Valladolid. Sí, es muy conocida. la presidenta del Partido Socialista de Castilla y Le León. voy a decir una cosa. Creo que la imagen que hay en nuestra comunidad es de una mujer seria y preparada. Y nos está sorprendiendo, ¿eh? Yo soy el primero que me sorprende su actitud en estos momentos después del caso de las pulseras antimaltrato. Yo no sé si cree que es una ministra que está superada por los acontecimientos o, como ha llegado a decir, le importa poco el feminismo y las mujeres. No sé, Le importa no sé si esta poco. afirmación... No tengo ninguna duda, le importa muy poco el feminismo y las mujeres. Alguien que dice que si los fallos en las pulseras antimaltrato solamente afectan al 1% de las mujeres que se creían protegidas, no es para tanto, demuestra o una insensibilidad que a mí me parece que la inhabilita para cualquier función pública, o una desafección hacia el feminismo que demuestra lo que es. Y perdóneme, yo no sé qué imagen tendrían en Castilla y León de su gestión cuando fue concejala. No era mala. De hecho, Pues el Partido Popular no habla mal de Ana Redondo cuando era portavoz en las Cortes, pues cuando ha sido concejal de Cultura. Seguro que no conocían la faceta de una ministra que se reunió con las trabajadoras de la empresa Cometa, que el 21 de mayo de 2025, en una última reunión, la trasladaron todos los fallos que había en esos dispositivos, lo mismo que a otros personajes de su equipo, y no solamente no hizo nada, sino que silenció todas esas denuncias. Por tanto, incluso esos compañeros del Partido Popular de Castilla y León que consideraban que era una buena gestora se equivocaban, porque ahí es donde se demuestra la buena gestión. ¿Qué pasa? Que lo que Ana Redondo sobre todo es víctima. Y es víctima de un hombre que se llama Pedro Sánchez, que le ha dicho aguanta, que no la cesa porque no he pedido yo su dimisión. Los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales la han reprobado. Por tanto, hemos sido los españoles quienes hemos pedido al presidente Sánchez que le quite la responsabilidad de ministra de Igualdad. Pero, por supuesto, ella no se va a mover de la silla, como tampoco va a señalar a la verdadera culpable de los problemas en las pulseras antimaltrato, que se llama Irene Montero, que fue quien diseñó ese contrato y que, claro, Pedro Sánchez le ha dicho a la ministra: tú quieta, tú callada, tú no señales a Irene, no vaya a ser que se nos enfaden estos chicos y estas chicas de Podemos y nos quedemos sin el voto del putero Ábalos y sin los 4 votos de Podemos. Podemos está muy enfadado desde hace tiempo con el Partido Socialista. Bueno, pero juegan, Sí, iban eso votando, puede iban ser. haciendo sus bailes, es una cosa así. Señor de los Santos, le voy a hacer una pregunta que se la hago a todos los miembros del Partido Popular, a ver si soy capaz de que usted me la aclare. Estos días lo estamos viendo, ha aumentado la tensión entre el Partido Popular y Vox, allí en Extremadura, hay una guerra abierta. Hoy incluso en el Congreso han apoyado que se investigue las cuentas de la Fundación Disenso de Vox. Pero claro, luego al final acaban pactando y gobernando. ¿Qué hay que decirle a los votantes? ¿Que el PP y Vox pueden ser perfectamente compatibles?
o que serían capaces ahora mismo de repetir unas elecciones autonómicas en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, antes de sentarse con ellos? Lo primero es, no hay que tomar a los votantes como si fueran menores de edad. Y como yo soy un demócrata de los pies a la cabeza, lo que respeto ante todo es a esos votantes que han decidido, a través de su papeleta, depositar la confianza en un partido con el que no tengo prácticamente nada que ver, pero que es tan legítimo como todos los demás que tienen representación en las Cortes Generales. Por tanto, creo que lo primero es respetar la democracia, a los votantes, la soberanía nacional y dejar de señalar esos pactos que surgen en la derecha o hacia la derecha sin ni siquiera tener un mínimo de duda sobre el blanqueamiento que Pedro Sánchez ha hecho, por ejemplo, de los herederos de la banda terrorista ETA o de otros partidos que simplemente quieren acabar con la España que entre todos y todas hemos construido y que es la consecuencia de una Constitución que es la de 1978, que sigue siendo inmejorable y sigue teniendo una vigencia absoluta. Fíjese si es buena, que incluso permite que cualquiera pueda criticarla y que por esas críticas no se ha juzgado. Por tanto, el Partido Popular lo que tenemos que conseguir es seguir atrayendo a cuantos más votantes mejor y, desde luego, confrontar con las ideas del partido Vox, pero, le voy a ser muy sincero, sin tener ningún tipo de pudor a la hora de sentarnos a negociar con quienes quieren. Uno, sacar de las instituciones a quienes lo han destrozado todo, y me refiero a Pedro Sánchez y a los suyos. Y dos, no se equivoquen, la señora Guardiola no ha convocado elecciones porque le guste más o menos Vox, que entiendo que no le gusta porque para algo está en el Partido Popular, como a mí tampoco me gustan, y por eso estoy afiliado al partido de Alberto Núñez Feijóo, sino porque ese partido, con una falta, me estoy refiriendo a Vox, de responsabilidad bastante evidente, no quiso aprobar unos presupuestos que a quienes favorecían eran a los extremeños y a las extremeñas. Y hace un momento les escuchaba hablar del presidente Azcón, que en el caso de que decidiera también convocar elecciones adelantadas no sería por gustos personales respecto de un partido, sino por la misma razón. Porque Vox está haciendo lo mismo que el Partido Socialista, con el que, por cierto, llevan aproximadamente unas 1000 votaciones conjuntas, Vox y PSOE. La pinza. Efectivamente, ya, pero en Aragón parece ser que tampoco quieren apoyar los presupuestos que van a favor de los aragoneses y las aragonesas. ¿Le preocupa lo que ha publicado hoy el diario El Mundo, que hay casi 300.000 votantes del Partido Socialista que se van a ir a Vox y que no van al Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer el PP para revertir esta tendencia y que muchos de estos votantes, que entiendo que en su día votaron al Partido Popular, vuelvan a casa? Bueno, estos 300.000 votos que analizaba hace un momento Juan Malamed y que El Mundo hoy llevaba a la portada, de donde vienen, parece ser es de la izquierda. Primero, en una democracia madura como la nuestra, con cosas que mejorar, a ver si también empezamos, insisto, a tener en cuenta que el votante es dueño de su voto y que esto de que van de la izquierda a la ultraderecha, no. Somos mayores de edad y además nuestra madurez nos lleva a la libertad de votar en cada momento a quien sea. Y ustedes hacían antes un análisis muy interesante que era, es que quizá en esos barrios que mayoritariamente o en esas zonas de según qué ciudades votaban al Partido Socialista, lo que se han encontrado es un partido que, por ejemplo, en el tema de vivienda lo más que hace es habilitar un teléfono en el que ni siquiera sabemos quién va a coger la llamada para decirte qué cosa. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Seguir, uno, haciendo propuestas a favor de la vida que den respuesta a los problemas reales de los ciudadanos. Tiene que ser más contundente y, no sé si menos moderado, el Partido Popular, para ganar votos. Esto está bien, ¿sabe? A mí personalmente hay días que por la mañana me llaman el ultra de los santos para inmediatamente decirme que soy una especie de socialdemócrata convertido en no sé qué. ¿Qué quiero decir? Mire, en el PP tenemos las cosas bastante claras, por no decir mucho, y en lo que a política, además, lo que podemos representar es mucho pasado frente a las instituciones, porque fíjense, Vox, ¿qué ha hecho? Irse de los gobiernos de las comunidades autónomas porque estaban enfadadísimos con los presidentes autonómicos, o como habían visto que Ciudadanos desapareció después de enfrentarse a la gestión y saber el día a día de lo que representa estar en un gobierno, no quieren repetir esa realidad porque se han ido cuando los que nos presentamos con las elecciones lo que queremos es gobernar para cambiar la vida de los demás. Vox debe ser el único partido que no quiere entrar a un gobierno para implementar medidas que desde su perspectiva cambien el mundo. Quizá porque solo quieren hacer política, quizá
porque han venido incluso a votar casi en 1000 ocasiones con el Partido Socialista a, en ocasiones, abrir determinadas heridas e incluso desde el exabrupto a incendiar determinados discursos. Usted lleva el área de educación. Castilla y León, ya sabe que el informe PISA nos coloca los mejores, no de España, de Europa, casi del mundo. Yo siempre digo que no hay que irse a Dinamarca a encontrar buen proyecto educativo, que lo tienen ustedes en Castilla y León, con una consejera excepcional que ha puesto siempre, porque ella sí quiere gobernar, por delante de cualquier otra realidad, el interés educativo de su región. Ya podían hacer lo mismo los señores y señoras de Vox, gobernar. Y también igualdad. Si ahora mismo le llaman a usted... el señor Azcón, la señora Guardiola, el señor Mañueco, para preguntarle, oye, tenemos que pactar con Vox, ¿cuáles son las líneas rojas respecto a la igualdad y al feminismo? ¿Dónde no podemos entrar por más que Vox nos lo diga? Las de siempre. El feminismo, de verdad, es el que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. La violencia machista es la que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo, y cualquier demócrata que realmente crea en una democracia como la nuestra no puede moverse de ahí. Quienes pretenden señalar al feminismo como un constructo que no sé qué cosa hace es que no tienen ni idea de historia, porque estamos aquí en gran medida gracias a ese movimiento feminista. Como sabe toda España, yo pertenezco al colectivo LGTBI, ese colectivo que en ocasiones, como se ha vaciado de contenido porque todo está conquistado, buscan nuevas dianas para seguir haciendo su forma de política. Y a estos señores y señoras siempre les recuerdo que antes de que en 1969 las mujeres trans salieran en Nueva York a reivindicar nuestros derechos, en el 68 estaba el movimiento feminista. Lo digo por toda esta patulea de defensores del movimiento queer, de las leyes trans, que se olvidan de que esas feministas que han defendido los derechos de las mujeres están como pilar fundamental de cualquier construcción democrática, y que no va nunca a perder de vista el Partido Popular los derechos de las mujeres. Pisotéelos quien los pisotee. Y si hay alguien al que todavía hay que explicarle, insisto, que es la violencia machista, no con María Guardiola, no con Jorge Azcón, con cualquier político de Vox o incluso del Partido Socialista, estaré encantado de sentarme a explicarles lo que padece una mujer que es víctima de violencia física, económica, o también, como hace muy pocos días las feministas reivindicaban en las calles, institucional, señalando al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero darle ya la palabra a mis compañeros, pero no puedo terminar la entrevista sin preguntarle por su último libro. Acaba de publicarlo, El Evangelio según Caravaggio. Es su nueva novela y todo el mundo se preguntará, bueno, pues que hace un diputado del PP escribiendo un libro de 400 páginas sobre... No, 700. 700 páginas, fíjese. El arte barroco, ni más ni menos. ¿Con quién habla usted de estas cosas en los pasillos del Congreso y en Génova? No veo yo a los dirigentes del PP hablando de Caravaggio, sino de otros asuntos. ¿Qué va? El otro día lo contaba a otro medio de comunicación, y pues con muchos diputados, no solamente del PP. De hecho, ponía como ejemplo a una diputada de Esquerra Republicana, Pilar Bagullera, con la que tengo una muy buena relación y a la que le he ido contando cómo iba el proceso de este libro. Un libro que además, más allá de que yo sea un auténtico enamorado de aquel primer barroco romano y de Caravaggio, lo que pretende precisamente es poner blanco sobre negro lo que realmente es verdad y todo el constructo de mentiras que a lo largo de los siglos han arrinconado la figura de Caravaggio, que ni era tan violento, ni era homosexual, ni hay ningún documento que lo coloque donde, sin embargo, en aproximadamente 1950 lo quiso colocar. O sea que para hablar Roberto de literatura Longhi. se tiene que ir a los independentistas. No, y con mi compañero de escaño, con el compañero de escaño de la provincia de Jaén, y con el presidente Alberto Núñez Feijóo. De hecho, yo creo que la primera persona, la segunda que recibió mi novela fue él, porque la primera, entiéndame, fui a la puerta de misa para entregarle a mi madre el libro recién sacado de la imprenta. Ángela. Y que estuvo Feijóo en la presentación de Hombre. en Madrid y disfrutó un montón. Y además hizo una pregunta que estuvo muy bien, porque fue: ¿qué hace un chico como usted En un partido como el mío. Y esto está muy bien, porque eso es lo que dije, pues por ti, presidente. Es más, fíjate que si me lancé, Y dijo, ya y me le dije, preguntaban. pues es que yo te quiero, presidente. Entonces esto fue lo... Dijo, ya me preguntaban que cómo te había elegido y ahora me lo pregunto yo, aún más, después de la presentación. Estuvo muy divertida. Y muy Es que interesante. estaba Ángel allí. Sí, claro. Estuvo muy interesante. Yo le quería preguntar, como hemos hablado mucho de Vox, porque hay gente del partido que piensa que de cara a esas negociaciones habría que obligarles a que entrasen en los gobiernos, precisamente porque como ellos no quieren entrar, habría que obligarles a decir consejerías que quieren para poder mostrar ustedes en una rueda de prensa que efectivamente ellos no quieren
no quieren entrar. ¿Usted qué se tiene que hacer este movimiento? No, lo que yo quiero es que María Guardiola saque una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y que los partidos que queden en la oposición tengan la responsabilidad de aprobar las leyes que sean buenas para los extremeños y para las extremeñas, por ejemplo, que apoyen que no se cierre la central nuclear o que la economía siga creciendo. Y lo que le exijo a cualquier político, porque esto de la política no va de coger un micro o ahora un teléfono móvil y hacerse vídeos cada vez más populares, sino de trabajar por los ciudadanos, pues que a todos estos políticos que solo quieren ser famosillos, que de verdad se pongan a dar soluciones a los problemas de los vecinos, de las vecinas, porque es muy fácil, y antes creo que lo decía la señora Alcaraz, dar soluciones inmediatas, facilonas, a problemas que son, de largo recorrido y que muchas veces requieren de mucho trabajo. Pero claro, si yo tengo un móvil cerca y kilos de testosterona, pues ya se me va a ocurrir alguna gracieta que además llene el espacio y me atraiga muchos aplausos en según qué redes sociales. Por tanto, lo que exijo a cualquier político responsable es que asuma su responsabilidad y que gobierne si así lo deciden los ciudadanos. ¿Ustedes prefieren que se metan en el gobierno? No, ¿A lo que qué? nosotros preferimos es ganar con mayoría absoluta. Siempre. Ya, pero si eso no es posible. Usted me preguntó por lo que preferimos. Pero no me refiero solo a Guardiola, Azcón, Mañueco. Si eso no es posible, ¿cuál sería la fórmula que ven mejor desde la dirección? ¿Meterles en los gobiernos? Porque ellos no quieren estar, no se fueron por lo de los menores extranjeros, se fueron porque... Lo sabemos, porque toda España lo sabe. Tenían sondeos internos muy malos y estaban bajando, en Castilla y León se estaban quedando en mínimos y por eso se salieron. De hecho, Gallardo no quería salirse, Antelo no quería salirse, ninguno, y de hecho hubo un comité de acción política en la sede de Vox bastante duro. ¿Usted piensa que es mejor intentar que ellos se metan o que condicionen con políticas externas? Insisto, lo mejor es conseguir que los ciudadanos apoyen los programas electorales del Partido Popular y que Vox, de una vez por todas, se tome esto de la política en serio. Y tomarse la política en serio es algo que realmente es trascendente. Y de verdad, creo que es complicado. Se lo preguntamos y no contestan nunca. Venga, pero ¿cuál es la pregunta? Esa pregunta que le sí, pero si es que no queremos no queremos a políticos de Vox en los gobiernos. Y en el mes de julio, claro, además es que esto está muy bien, porque esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho el presidente Alberto Núñez Feijóo, y lo dijo además en el último congreso. No tendré a ningún ministro de Vox si llego a presidente del gobierno. No quieren. Bien, ni él. Y ellos tampoco. Bueno, yo pero ahí está el drama que va en contra del hecho democrático en sí. Ustedes no quieren ser gobierno, pero ustedes entonces, ¿qué hacen aquí? ¿A quién le están engañando? Entonces yo, insisto, utilizo las palabras del presidente Feijóo, del líder, que dice: no quiero ministros de Vox, no quiero consejeros de Vox, no. Y ojalá no hubiera votantes de Vox, claro. Buenas noches, señor de los Santos. Yo le voy a preguntar también si llegan al Gobierno por otra cosa que harán. Como vicesecretario de Igualdad, cuéntenos qué cambios harán en el protocolo antiacoso que hay en Moncloa. Hemos visto la inacción total del Partido Socialista, que no ha practicado diligencias, que no lo ha elevado a Fiscalía, que lo ha guardado en un cajón. Para que eso no sea posible en el futuro, ¿qué protocolo antiacoso implantará el PP cuando llegue al Gobierno? Y cuéntenos cuál hay hoy por hoy en Génova y si están pensando por casualidad en mejorarlo y perfilarlo para que nunca pase algo como lo de Paco Salazar. Pero hay que añadir una cosa, porque el Partido Socialista decía que solamente ellos tenían ese protocolo internamente, que el Partido Popular no lo tenía. Ellos solo tienen protocolos y a puteros y a señores como Paco Salazar, que lo que hacen es, cuando salen del baño, bajarse la bragueta delante de las trabajadoras que tienen. Es que el problema no está en los protocolos, y ahí se da la mejor señal de que el protocolo, y además cuando está en manos del PSOE, no es más que humo y una mentira detrás de la otra. Porque ¿para qué sirve un protocolo que se queda estancado cuando hay denuncias que incluso la vicepresidenta Montero conoce y que, según una cadena de televisión, creo que bastante importante, y en la que además usted y yo colaboramos, dice que se reúne con esas trabajadoras para decirlas: estáis destrozando la vida a vuestros compañeros? María Jesús Montero a las trabajadoras que habían utilizado ese canal de información con su partido. Por tanto, no señalen a los protocolos, señalen primero los presuntos acosadores, a los cerdos que
utilizan sus posiciones para violentar a mujeres y luego a todos los que silencian esa situación. Porque, señor Lamet, me reconocerá que después de conocer quién era Paco Salazar y sabiendo que había sido purgado de forma bastante poco transparente, porque parece que estaban llamando no sé qué embajadas a ver si le encontraban otro trabajo, bien, que Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España, se fuera de comilona con él. Oiga, mire, si es que esto no va de protocolos, si es que esto va de personas, como por otro lado todo en política, si esto va de sentarse realmente en una mesa y decir, ¿y ahora qué? ¿Y cómo soluciono este problema? En eso estamos todos de acuerdo. Bien. Ahora, no habría protocolo. El PSOE no, bueno, todos los que hemos hablado hoy aquí, porque además hemos estado de acuerdo en todo. No habría protocolo si el PP llega a la Moncloa. A eso me refiero, dejando atrás el debate, que obviamente le doy toda la razón. ¿Qué haría el Partido Popular para que no ocurriera nunca lo que ha pasado en Moncloa y en el PSOE, que es que no se hace nada? Pero no solo habrá protocolos, es que hay una ley en este país que obliga a las empresas de a partir de X número de trabajadores a tener protocolos de seguridad para esas mujeres. Mire, el problema surge, o el pecado original está en la ley del solo sí es sí, que lo que pretende es borrar toda una estructura legal que dejaba muy claro cómo hay que actuar ante un acosador, y que de repente doña Irene Montero y doña Vicky Rosell lo que hacen es prácticamente diluir, porque dicen que como la mujer tiene que ser la dueña de toda su realidad, que faltaría, pues que también sea ella la que marque cuál va a ser el encuentro, la manera de relacionarse con un hombre para decidir si es delito o no. Vuelvo a decir, ¿de qué sirve un protocolo? En cualquier caso, claro que se implementarán protocolos, pero no solamente en la sede de la Moncloa, si es que así lo deciden los ciudadanos para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, sino en cualquier organismo que realmente respete a las mujeres, pero no como un cul-de-sac, como un callejón sin salida, sino como la intermediación con quienes tienen la responsabilidad de juzgar esos casos, que son los jueces. Porque hoy decía Vicky Rosell, no, es que ¿por qué va a poner una denuncia al Partido Socialista si las que tienen que denunciar son las víctimas? ¿De verdad? ¿Se le ha olvidado a esta señora que todos tenemos la obligación de, ante la presencia de un delito, ir a denunciarlo, pero mucho más cuando tenemos responsabilidades públicas? Pues bueno, esta señora considera que no, como si no fuéramos todos corresponsables de lo que nos pasan a todos, pero por supuesto de manera más especial a las mujeres. Llevamos un poco mal de tiempo, Sí, tocaba ser breve y seré breve también yo. Muy rápido. A mí me preocupan mucho las cifras de las agresiones a las mujeres, ya no lo que ocurre en los centros de trabajo, en los partidos políticos, que es muy importante, todos esos los protocolos. Estamos a 43 víctimas en este año de violencia de género y me llama mucho la atención que esto es un tema que está en el debate público. Hablamos todo el tiempo de violencia contra las mujeres, que hay que luchar contra ellos, el sistema Biogen, pero los números siguen creciendo y este gobierno lo ha convertido en pura ideología, esto de la violencia de género. Me gustaría saber, usted que es el responsable de esa materia de igualdad, ¿qué se puede hacer? Entiendo que no es tan fácil, que tiene que ver con las medidas educativas, pero ¿por qué las cifras siguen creciendo cuando más información, cuando más se ha trabajado, cuando hay un pacto de Estado contra la violencia de género? Usted además lo ha dicho, la educación es la base de todo, pero especialmente en materia de igualdad. Y si quiere, me invitan otro día a debatir y hablamos de la LOMLOE y de las terroríficas leyes educativas en las que nunca se habla de igualdad a los alumnos y a las alumnas. Es el pilar fundamental, claro. Pero es que le voy a decir más. Es que, ¿cuál es el problema hoy? Que los jóvenes han dejado de creer en el feminismo, que 1 de cada 3 chavales, hombres, dicen que el feminismo es un constructo de la izquierda y que solamente es ideología. ¿Y esto por qué? Porque lo que ven es que, como usted también decía, desde el gobierno no se hace más que manipular diciendo que todo es a favor de las mujeres, cuando 10 segundos después estamos viendo lo que realmente hacen cuando están con las puertas cerradas. Y ese es, entre otras cuestiones, uno de los motivos por los que Vox también crece. ¿Por qué? Pues porque hay muchos hombres que se sienten amenazados por unas políticas que hay quien llama queer y que lo único que son es políticas injustas y que han utilizado la defensa de las mujeres para otros artilugios que tienen que ver con construcciones sociales que nada se parecen al feminismo. Si quiere, hablamos de una ley trans que en Reino Unido, que nos llevan un poco de tiempo por adelantado, han tenido que derogar de forma absoluta porque estaba llevando a un 4.500% más de transiciones de género de nacidas mujer a hombre. Y nadie se pregunta por qué. Pero claro,
La cuestión es qué ha pasado para que desgraciadamente 43 mujeres hayan sido asesinadas en este país, según Pedro Sánchez, cuando en 2018 llegó al gobierno de España. Él sería el presidente más feminista y el que acabaría con todos estos problemas. Pues entre otros motivos, porque se ríen de esa realidad, porque no son capaces de implementar medidas como la de las pulseras que funcionen, o simplemente porque han decidido pactar con un partido Podemos que además no cree en las medidas coercitivas. Y acabo, esto es muy fácil. Y el señor Feijóo también hace muy pocos días, en torno al 25 de noviembre, lo dijo: penas más severas para los agresores sexuales, prisión permanente revisable para quienes acaben con la vida de una mujer, y si el agresor es un inmigrante, pues la reincidencia, ser devuelto a su país de origen. Hay que ser contundentes con los agresores y no decir que somos muy feministas y con la ley del solo sí es sí conseguir que cientos de depredadores sexuales hayan visto aminoradas sus penas. Pues Jaime de los Santos, gracias por estar en Castilla y León Televisión. Tiene una buena tarea usted como representante y defensor de la igualdad en nuestra comunidad, en nuestro país, con todo lo que está ocurriendo. Suerte con el libro también. La palabra putero ahí no la escribe, ¿no? No aparece. No lo sé, porque ¿sabe qué pasa? Que dicen que Caravaggio, al que asesinó Ranuccio Tomassoni, realmente era un proxeneta y seguro que le acabó llamando putero en algún momento. Bueno, pues ya sabe lo que opino, ¿eh? Yo pienso que el lenguaje tabernario no hay que trasladarlo a los hemiciclos. No hay que ser tabernario cuando se es ministro. Y usted tiene a un ministro de Transportes también de su tierra, que eso sí que es ser tabernario, Sí, amigo. sí. No, claro. Y lo sufrimos. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Ángela, Juanma, Maite, gracias. Mañana les volvemos a ver a las 11 menos 25 de la noche, más o menos, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.